¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Así Veo las Cosas. Te saluda Lindsay Casinelli en sustitución de Jorge Ramos, quien más adelante nos va a estar acompañando, porque sí, Jorge tiene que estar cerca de nuestra gente y va a estar viajando próximamente a Minneapolis, donde están ocurriendo tantas cosas con nuestra comunidad. Y precisamente tenemos que arrancar hablando de todas esas imágenes que yo estoy seguro que a muchos de ustedes no los dejan dormir. Es difícil entender, ver estas imágenes y no sentir coraje, no sentir de alguna manera, preguntarte, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cómo es que llegamos aquí? Tenemos que ir poco a poco y vamos a ir desglosando este tema con muchísimo respeto, pero también quiero que sepan que estamos aquí porque somos parte de una comunidad que tiene que hacer las cosas bien para que se haga justicia. Vamos a arrancar con esto. Nuevos videos y nuevos testimonios vuelven a poner en el centro del debate las tácticas utilizadas por agentes federales de inmigración en Minnesota. Tenemos que hablar del impacto que esto está teniendo no solamente para nuestra comunidad inmigrante, sino también para los ciudadanos de este país, de los Estados Unidos de América. Hace 20, 30 años decíamos, vivimos en el mejor país del mundo. Hoy te quiero hacer esa pregunta. ¿En dónde vivimos? En las últimas horas se difundió un nuevo video del altercado ocurrido el pasado 13 de enero entre agentes federales y Alex Pretty. Vamos a ver esas imágenes y le voy platicando. Este no es el día cuando le quitan la vida con los disparos. Este es un video anterior, el 13 de enero. Él parece también tener un altercado agresivo entre los agentes. En ese momento no pasó nada, solamente forcejearon de un lado al otro. Ahí se ve el arma, pero un arma para la que él tenía permiso. Este video sale a la luz, por supuesto, también como parte de la investigación de quién era Alex Pretty y por qué terminó perdiendo su vida fatalmente, como lo vimos en esas imágenes que todavía a mí, por ejemplo, no me dejan dormir. Pero este no es un caso aislado. Aquí les muestro otro video. Esta vez es una mujer con su bebé en brazos. Vemos cuando los agentes federales entran al carro, rompen un vidrio para tratar de sacar a una de las personas y ahí estaba esa mujer con ese niño o esa niña en brazos de meses. La vemos pidiendo que por favor le permitan estar con su esposo a quien se llevaban. Bueno, son imágenes que se repiten desafortunadamente, no son pocas, son cada vez mayores. Así está el país en estos momentos y entonces tú dices, bueno, obviamente a los criminales hay que agarrarlos, pero ¿qué pasa cuando te quieren detener solamente por tu acento? No lo digo yo. Vamos a ver este video y lo platicamos. Why are you asking me for my paperwork? Because of your accent. I still, you have an accent too. Where were you born, sir? Where were you born at? Put your hands behind your back. I'm from this country. You know what, sir? Now talking to you, hearing that you have an accent, I have reason to believe that you are not born of this So country. you just made what an accent? What country are you from? ¿Cómo luces? ¿Cómo hablas? ¿Y hasta qué acento tienes? Cualquier cosa parece ser en estos días una razón suficiente para que te detengan, para arrestarte. Por eso hay que mantener la calma. Quiero tomar un minuto para decir lo importante que es si te encuentras en una situación como esta o si estás presente en una situación como esta, que utilices el teléfono, que hagas video de esto. Esto es lo único que podemos documentar, podemos de alguna manera hacer saber lo que está pasando. Gracias a estos videos hay reacciones importantes dentro del gobierno, reacciones que nos hacen decir, ok, alguien está viendo y alguien quizás está ya tomando medidas en el asunto. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el lunes le pidió a Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, después de que Bobino fuera removido precisamente como líder de ICE en esa zona, que fuera al área, que viera lo que está pasando. Hoy dio una conferencia de prensa en Minneapolis y, entre otras cosas, aceptó que las operaciones de ICE pueden ser mejoradas y que no se irá de esta zona hasta arreglar los problemas. Vamos a escuchar sus palabras. In my meetings with folks so far, and most important, the governor and the AG, the Mayor Fry, we didn't agree on everything. I didn't expect to agree on anything.
I've heard many people want to know why we're talking to people who they don't consider friends in administration. Bottom line is you can't fix problems if you don't have discussions. I didn't come to Minnesota for photo ops or headlines. You haven't seen me. I came here to seek solutions, and that's what we're going to do. And we've come a long way, and we got some good wins for the people of Minnesota, I think, and for the administration and for the safety security of this city. I've been on the ground less than 3 full days. I got in here Monday. President of the United States called me Monday morning and asked me to deploy here. Got here Monday evening, and I'm staying till the problem's gone. But we've made a lot of progress in the last 3 days. Me voy a quedar hasta resolver el problema. Habló, por supuesto, de que no está totalmente de acuerdo, ni estuvieron totalmente de acuerdo tanto él como los líderes locales en cómo se va a resolver el problema, pero que por lo menos ya está viendo esa discusión. Es importantísimo entender eso, porque hoy en día hay que reflexionar hasta dónde hemos llegado, y me parece importante que un hombre como el zar de la frontera, Tom Homan, esté dando estas declaraciones, a mi gusto, con un tono más conciliador del que le habíamos escuchado, a los líderes de este gobierno en las últimas semanas y en los últimos días. ¿Qué dicen los líderes locales? Esos que están ahí viviendo cada una de estas cosas con el pueblo. Bueno, por ejemplo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha sido contundente y ha descrito las acciones que se han visto en las calles sencillamente con un calificativo que me parece bastante fuerte, pero real. Son inconstitucionales. Vamos a escuchar. The actions that have taken place in our street are unconstitutional. You can't randomly yank off the street a person because they happen to look Somali or they happen to look Latino. You can't detain United States citizens, rip them away from their family, and they don't even know where they went. And so we have the law on our side. We are preemptively and responsively suing. We hope to get a ruling on that lawsuit in the next several days. So are we going to enforce federal immigration law? No, we don't now. We haven't for decades. Inconstitucional. Bueno, el tiempo va a poner cada cosa en su lugar, pero inconstitucional quiere decir que va a terminar siendo ilegal alguna de las cosas que hemos visto. Pero quizás uno de los testimonios más impactantes vino del propio jefe de la policía de Minneapolis. El jefe Brian O'Hara relató un episodio durante una parada de tránsito donde una familia explicó lo siguiente. Working the other night with an officer around midnight, we saw a car take a red light, so we pulled them over, and it was a young family with a child in the back seat. And they had come out late at night to pick up food because they were afraid they were going to get stopped. I mean, the woman looked like she hadn't eaten in days, the mother. I mean, I don't know how you can't be impacted on a human level by some of the things that are happening. I don't think it's too much to ask the federal government to conduct law enforcement in a way that respects the Constitution, in a way that, lives up to the standards that people expect law enforcement in this country to have today, to be professional, to use tactically sound methods. I think a lot of the videos you see, it looks like policing from 30 years ago, at best. Lo que estamos viendo es videos de policía de hace 30 años, tácticas que están ya obsoletas totalmente. Triste ver que nuestra gente tiene tanto miedo que ni siquiera es capaz de salir a comer, y que estamos ahorita viviendo eso como familias que llegaron a un país y que hoy están viviendo en otro. Otro de los casos que nos tienen a la expectativa de lo que va a pasar es el del pequeño Liam Conejo. Yo soy Conejo. La última foto que vi de este pequeño se veía desganado en los brazos de su padre. Ambos estaban detenidos actualmente en Texas. Realmente una de esas historias que yo creo que, más allá de qué partido político tú perteneces, como padre, como madre, sencillamente se te arruga el corazón.
Pero, ¿qué se está haciendo al respecto? Bueno, el congresista Joaquín Castro, el demócrata, visitó el lugar de detención y denunció que muchas personas detenidas en estos lugares ni siquiera saben por qué están ahí, por qué están bajo custodia. Escuchemos. A lot of these people just don't understand how it is that they followed the law. Many of them use the CBQ1 app. They came in an orderly way. They were allowed by our government to come into the country to wait on their asylum cases, and now they're being thrown in jail basically and barely told what's going on. Muchas de estas personas estaban también apersonando a las citas que tenían con CBP y terminaron siendo detenidas. Con respecto a Liam, dijo que el pequeño extraña a su escuela, extraña a sus compañeros y que no deja de preguntar por su mochilita y por su gorrito de conejo. Y qué fuerte, ¿no? Que le fueron removidas estas cosas a este pequeño de 5 años. El padre del niño dijo que Liam está deprimido, que casi no come, que se está apagando. Una situación que obviamente ha consternado a todo el país, es que está llamando no solamente la atención nacional, pero también internacional. Vamos a escuchar. I told his dad how much his school and his community and our country loves him and is praying for him, and that the nation and the world were really, it struck a deep nerve, his arrest and his detention. And you know, he said that he misses his classmates and his family and wants to be back at school. And he keeps asking about that hat and that backpack that are in the picture. I think they took that from him. But I'm concerned with him, for him, because his dad said that he's been depressed and been despondent and isn't eating well, and that he's been very lethargic. Yo creo que el rostro de Liam Conejo lo vamos a recordar siempre. Estamos presenciando historia y creo que no es historia de la buena, la que nos va a hacer sentir orgullosos. Sin embargo, este tipo de imágenes como la de Liam son las que nos van a llevar a construir un mejor país, porque tenemos que ser un mejor país. Estos rostros, estas víctimas como Liam Conejo, como Alex Pretty, como René Good, como Sean Lee Scott Dow, son los rostros visibles de estos tiempos a la que la historia pues pondrá un título y lo pondrá en su lugar. Sin embargo, nosotros como comunidad, como sociedad, hoy tenemos que poner nuestro granito de arena. Estas historias están cambiando la manera en que muchos estadounidenses ven la ofensiva migratoria del presidente Trump y de la Casa Blanca y del gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. Personas diferentes, contextos distintos, pero una misma pregunta. ¿Dónde estamos como país? ¿Dónde vivimos? ¿Qué es hoy los Estados Unidos? ¿Cuáles son nuestros valores como estadounidenses? A partir de mañana, Jorge Ramos estará en Minneapolis con nuestra comunidad, con ustedes. Y esperemos que puedan hablar, que se puedan dar un abrazo de corazón. Es más, tenemos un adelanto. Jorge, adelante, te escuchamos. Hola, pues sí, hay que irse a Minneapolis, en Minnesota. Ahí es donde están ocurriendo las cosas. Hay un nuevo cambio, como ustedes ya lo saben, aquí en el programa, en donde se fue Greg Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza, y ahora está llegando Tom Homan, quien es el zar de la frontera. No quiere decir que Homan sea un angelito. Tiene un récord en varias administraciones, tanto republicanas como demócratas, de ser un hombre duro. Es decir, que las redadas van a continuar. El cambio de vestimenta, en lugar de ir con una vestimenta militar como Greg Bovino, ha salido a dar una conferencia de prensa, como ustedes ya vieron, con traje y corbata. Sin embargo, van a continuar las redadas y van a continuar la separación de padres de sus hijos. Eso va a continuar. Quizás las tácticas van a ser un poco distintas, pero para eso precisamente nos vamos a Minneapolis. Estoy actualmente en Austin, Texas, en una conferencia muy interesante sobre nuevos medios de comunicación, pero esta misma tarde salimos a Minnesota y espero verte ahí. Si no nos podemos conocer personalmente, si tú vives ahí, por lo menos que estemos en contacto, porque esto que está pasando es muy importante y hay que ser testigos de lo que está ocurriendo y sencillamente
no dejar que las cosas pasen. Así que nos vemos dentro de unas horas en Minnesota. Ahí estaremos, Jorge, siguiéndote. Aquí en Así Veo las Cosas estamos comprometidos con ser ese periodismo independiente que te va a contar las cosas como son. Mientras todo esto ocurre, también ahora tenemos que sumar a la ecuación un posible cierre del gobierno federal. ¿Y qué creen? El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional está precisamente en el ojo del huracán. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, dijo lo siguiente. In the wake of ICE's abuses and the administration's recklessness, the Senate must not pass the DHS budget as currently written. Algunas de las cosas que le están pidiendo al Departamento de Seguridad la voy a enumerar si me permiten. Quieren prohibir el uso de máscaras. También quieren hacer obligatorio el uso de cámaras corporales cuando estos agentes federales estén actuando y tratando de arrestar, por supuesto, a los criminales que están buscando. También quieren hacer que tengan requisito de orden judicial para los arrestos y que se apliquen con estos agentes federales los mismos estándares que tienen que aplicar la policía local. Es decir, no puede haber abuso de poder. Eso es lo que está pidiendo el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, para poder aprobar estos fondos hasta septiembre, que quieren aprobar unos fondos inclusive mayores para el Departamento de Seguridad. Pero ¿qué pasa? Los republicanos dicen, si no aprueban esto, pues vamos a tener un cierre parcial del gobierno y esto va a tener implicaciones importantes. ¿En dónde? En TSA, en FEMA. Y cuidado, porque FEMA ahora es muy necesaria, sobre todo con lo que está ocurriendo con todas estas olas invernales y todas esas tormentas y estas bombas ciclónicas. FEMA es precisamente el organismo que ayuda a los ciudadanos a levantarse de estas situaciones. Y entonces los republicanos y la Casa Blanca dicen, señores, nos tenemos que poner de acuerdo. Por un lado, los demócratas quieren implementar lo que le acabo de decir y por el otro lado, los republicanos dicen, bueno, si cerramos, los más afectados pues van a ser precisamente los ciudadanos porque también se van a ver afectados los servicios públicos. A ver qué pasa y que se pongan definitivamente de acuerdo. Hay otro tema que también me gustaría platicarle y pues nos llega a los venezolanos muy de cerca. Estábamos muy al pendiente de lo que iba a decir Marco Rubio, el secretario de Estado, ante el Senado en esa comparecencia que tuvo. Explicó por qué entró a Venezuela, que se le dieron a Maduro varias oportunidades, inclusive dice que era muy importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio, pues controlar Venezuela porque se había vuelto el epicentro para Irán, para Rusia, para China, de hacer pues todas sus malhechores y sus cosas que sabemos precisamente son rivales y son enemigos de los Estados Unidos y que no podían permitir que en el hemisferio existiera este lugar. Obviamente habló del narcoestado y también aclaró que Maduro no había sido un presidente electo, por lo tanto él no había o las autoridades estadounidenses no habían removido un presidente electo. Pero ¿qué más dijo? Bueno, viéndose al futuro, habló de que sí, se tiene que llamar a elecciones, pero que la transición no va a tomar 4 semanas y de que sí podía, por supuesto, trabajar de la mano con María Corina Machado. También le dijo al gobierno de Venezuela que le tiene que entregar cuentas claras acerca de qué van a hacer con el dinero y que Delcy Rodríguez tenía que cooperar con estas cosas que le estaba pidiendo los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Marco Rubio. I can point to a number of places, Spain, Paraguay, 2 examples of places in which there was a transition, from an autocratic regime to a democratic regime, and it took time. I can't give you a timeline of how long it takes. It can't take forever. It's not even been 4 weeks since Maduro was reduced. A year, two well, I think years? we need to be, let me put it to you this way, we need to be much further along 6 months from now, even 3 months from now. And it also depends on the rest of Venezuelan society. How quickly can we get all these Venezuelans that want to go back to Venezuela and participate in civic and economic life back to Venezuela? That's going to be critical here. Reconstruir la economía, reconstruir las instituciones, hacer que el país vuelva a funcionar, porque hoy en día es un país que no está funcionando y que todavía las instituciones la manejan los del régimen. Poco a poco, dice que esto va a tomar meses. Lo escuchábamos ahí a Marco Rubio, quien después de esta comparecencia también atendió a María Corina Machado. Y por supuesto que todos los venezolanos estaban muy al pendiente de cuál sería el respaldo
que tendría María Corina Machado una vez que hablara con Marco Rubio y qué diría la líder opositora al salir de ese momento, de ese meeting que tuvieron, de esa reunión. Vamos a escucharlo. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa. Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representan para este país. Yo en esta hora quiero además enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Como dato aparte le cuento que esta declaración de María Corina Machado fue escuchada por los venezolanos a través de Venevisión, uno de los canales por excelencia de Venezuela. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué eso es importante? En cualquier país del mundo la voz opositora se debe escuchar de igual manera. Bueno, en Venezuela había muchos años, o desde hace ya varias décadas, no se podía escuchar la voz opositora de María Corina Machado. No sé qué eso signifique, pero me parece importante que los venezolanos hayan podido prender la televisión, hayan podido ver Venevisión y hayan podido escuchar la voz de María Corina Machado. Y antes de la entrevista de Jorge Ramos con una podcaster puertorriqueña que nos habla acerca de la realidad de la isla y de lo que significa bregar para los boricuas, quiero recordarles que en el este y en el sur de la nación, señores, seguimos enfrentando estas nevadas, estamos enfrentando estas temperaturas gélidas y se viene un fin de semana bastante complicado. No hemos salido de una, como dicen por ahí, para meternos en otra. Apenas están terminando de limpiar algunas de las ciudades y vemos ya las temperaturas son realmente congelantes, inclusive para el sur de la Florida, temperaturas que no se veían en décadas. Así que hay que tener mucho cuidado, por favor. Si no tiene que salir, no lo haga. No se ponga a jugar cuando vea un lago congelado. Ya hemos visto las desgracias que ocurren en Texas. Una madre perdió a sus 3 hijos que cayeron en un lago congelado. Realmente hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza. Hay que tener cuidado, hay que cuidarnos y sobre todo también cuídese de enfermarse porque le aseguro, la semana pasada estuve enferma y es horrible la influenza que está dando en los últimos días. Lo había reportado en muchas ocasiones, hasta que no me dio, no lo entendí. Yo sentía que no salía. Ahora sí, les voy a dejar a Jorge Ramos y a Alana Casanova bregando con esto. Así ven las cosas. Ahora vamos a bregar. ¿Pero qué es eso de bregar? Bueno, la brega significa luchar, el ajetreo, encontrar la forma de lidiar con un problema de difícil solución. Implica salir adelante y sortear un desequilibrio del poder. Pero la brega también significa el nombre de un podcast que ha tenido muchísimo éxito en inglés y en español, que está producido por Futuro Studios y que nos explica cómo se vive en Puerto Rico. Está conducido por Alana Casanova Burgess y ella nos acompaña en estos momentos aquí en el programa. Alana, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. ¿Qué es bregar? Bueno, es una palabra, una frase que usamos mucho en Puerto Rico, que no es encontrar una solución o resolver un problema, pero es, como decimos en inglés, un workaround, es como esquivar ese problema. El ejemplo que usamos en el podcast, en La Brega, en nuestro primer episodio hace unos años,
es que tenemos un montón de boquetes, un montón de hoyos en las carreteras de Puerto Rico. Sí. El gobierno no, bueno, como probablemente sabes, el gobierno no los arregla, no las tapa bien, pero lo que hace mucha gente es dibujar como un círculo en blanco o en amarillo a veces, para que podamos ver esos boquetes en el hoyo, esquivar. Claro, eso no resuelve este problema que nos trae la austeridad en Puerto Rico, pero es una manera de cómo lidiar con ese problema. También a veces se pregunta, ¿cómo estás? Y decimos, bueno, ya tú sabes, aquí en la brega, que significa, que significa, ¿no? Que tengo algún problema, quizás Sí. es el jefe, el ex, el trabajo, lo que sea, y que estoy aquí viviendo, ¿sabes? En la brega. Y así escogieron, por supuesto, el nombre de este podcast que ahora entra en su tercera temporada. Me llama la atención que cuando ustedes están hablando de la brega de este podcast, al hablar de Puerto Rico, dijeron lo siguiente. Dice, vemos a un Puerto Rico representado como el país que es, pero aun cuando los boricuas llegan a la cima, en algún momento de su camino se enfrentan a la realidad de que Puerto Rico sigue siendo una colonia. ¿Cómo se vive como colonia? Bueno, se vive con un gobierno que no funciona para ti. Se vive sin un nivel de dignidad. Se vive con austeridad también. Este año Puerto Rico cumple con 10 años, una década, bajo del control de la Junta Fiscal que controla las finanzas de Puerto Rico. Y no es electo, esta junta no es electo por los puertorriqueños. Y son cosas así, pero también se habla de la crisis de austeridad, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se vive? Las escuelas cierran, eh, como ya hablé, los boquetes no se arreglan, no se tapan, y Hay en cada apagones todo el episodio, tiempo. apagones todo el tiempo, claro, falta de agua también. Y esto es algo que ya creo que el mundo conoce por las letras de Benito, de Bad Bunny, pero en cada episodio hablamos de una brega como individual, ¿verdad? Una lucha que tiene una persona en nuestro episodio, pero también qué es la brega colectiva. Y el colonialismo es algo que hay que bregar al diario, ¿verdad? También el desplazamiento, la diáspora está bregando también con esa realidad. Entonces hay bregas por todas partes, pero el colonialismo es algo que sale en cada episodio y sale en cada esquina de la vida de un puertorriqueño y es bastante difícil. He viajado muchísimas veces a Puerto Rico, la última para ir a ver a Bad Bunny, que ahora te preguntaré sobre eso, pero algo que me llama mucho la atención es que cuando ustedes ahora hablan de Puerto Rico, y yo lo percibo también como extranjero, Puerto Rico es un país, una nación Sí. claramente con una identidad cultural y política y social totalmente separada de los Estados Unidos, pero ¿sientes tú que hay un creciente movimiento hacia la autonomía o la independencia en tu país? Yo diría que hay algo. Creo que las elecciones del año pasado, bueno, ya estamos en el nuevo año, pero del 2024, nos mostraron que sí, que hay un interés creciente en independencia, en soberanía, pero es como una conversación que hay que seguir teniendo, Llevan seguir décadas hablando. Por teniéndola, ejemplo, ¿no? Alana, llevan décadas sí, hablando de esto. sí, Y sí, plebiscito tras pero plebiscito, el Congreso de los Estados Unidos se rehúsa a tomar posición. sí, y lo que hablamos en nuestro programa es que es una conversación que existe también en el mundo cultural. Hablamos de las Olimpiadas, hablamos de certámenes de belleza. No hay una parte de la vida de Puerto Rico, aún espacios donde se reconoce como país, donde el colonialismo y esa relación con los Estados Unidos no cae como una sombra. Pero sí, creo que hay algo que está pasando y cómo no va a pasar, porque algo tiene que cambiar, porque hablé de la dignidad hace poco y es que
Estamos en un mundo donde hablar del colonialismo, de descolonización de los Estados Unidos, eh, hablan teóricamente, ¿no?, de que hay que descolonizar cualquier museo, esto o lo otro, y la verdad es que literalmente hay un país que se tiene que descolonizar. En uno de los episodios de esta tercera temporada de La Brega, que es producido de nuevo por Futuro Studios, habla sobre Bad Bunny y el 4. Y das una cita de Bad Bunny en la que él le pide al cuatrista que toque el 4 como si estuviera desangrando. La pregunta es, ¿cómo hay un Puerto Rico antes y después de Bad Bunny? Creo que sí, pero él también está hablando, está como conectando con una conversación que ya existía y creo que le está dando forma o palabras a unos sentimientos que ya existen. Por ejemplo, el 4, hablamos de que Puerto Rico es un país, pues el 4 es el instrumento nacional de Puerto Rico. Eh, él, hablamos del boquete y Bad Bunny tiene varias canciones, hasta una en Debí tirar más fotos que se llama literalmente Boquete, ¿verdad? Y habla de esquivar boquetes en Puerto Rico. Y eso salió después del podcast y nosotros estuvimos también pensando cómo describimos la vida en Puerto Rico y hablamos de la brega y hablamos de estos boquetes y Benito también sale para hablar de esa frustración. Creo que él nos da como un lenguaje y nos da permiso también. Creo que algo muy importante que pasó con las residencias es que O sea, su fue serie un de momento. conciertos en Puerto Rico. Sí, perdón, sí. Una serie de conciertos en Puerto Rico que mucha gente de la diáspora volvió para estar en su tierra, para apreciar su cultura, para apreciar a Benito, y fue como un poco de un despojo, ¿no? Para darle un poco de cariño a una diáspora. Yo soy de otra generación, pero una diáspora que en los últimos 10 años se fueron muchos puertorriqueños porque la vida es tan difícil en Puerto Rico. Y esa residencia, creo que él creó como un espacio para nosotros estar todos juntos. Claro, otros también podían venir. Yo sé que fuiste a la residencia, no fue como un evento exclusivo, pero fue para los puertorriqueños celebrar lo que es puertorriqueño. Y yo sé que celebramos mucho, que se ven banderas puertorriqueñas por todas partes, pero realmente darnos como un boost, ¿no?, que necesitamos. Ahora el hecho de que Bad Bunny, que Benito cante en español, que se rehúse a cantar en inglés, que no quiera hacer conciertos en los Estados Unidos para que no haya redadas, que haya recuperado los ritmos y las canciones originarias de Puerto Rico. Yo sentí de nuevo un nuevo respeto y un nuevo cariño por esa identidad puertorriqueña, una recuperación de ciertos valores y ciertas formas de ser gracias a Bad Bunny. Y yo no sé si una persona puede hacer tanto cambio. No, yo tampoco, y yo no creo que él promete tanto, aunque sí se ha metido bastante en las elecciones del país y yo sé que tiene un compromiso bastante grande, pero creo, por ejemplo, con el 4 puertorriqueño ya hay mucho cariño para ese instrumento y creo que lo que hace Benito es que ahora el mundo conoce el 4 mejor. Pero sabes que ya estaba en Despacito, ya estaba en Ricky Martin. El 4 ya existía antes de Benito y va a seguir existiendo. Y lo que tratamos de hacer en el podcast es como mirar esa historia del 4. ¿Por qué nos da tanto orgullo tener un instrumento nacional como el 4? Cómo también hay un enlace con ese 4 puertorriqueño y otros 4, el 4 venezolano, por ejemplo, y cómo es que Puerto Rico realmente es un país latinoamericano. Al ser colonia de los Estados Unidos, estamos tratando de tener esa conversación de cómo somos realmente caribeños y latinoamericanos. Y eso es una puerta que creo que Benito es responsable. Claro, y recuperar ciertos ritmos puertorriqueños como lo escuchamos en Nueva York o en Un baile inolvidable o incluso hasta en el Apagón.
Déjame preguntarte sobre la gente de tu generación, Alana. ¿Hay un regreso de jóvenes? Yo vi muchos más jóvenes la última vez que visité Puerto Rico. Yo no sé si era por el concierto que antes. ¿Hay un regreso de gente que está dispuesta a regresar y quedarse en Puerto Rico? Sí, o sea, yo conozco varios. También tengo esa impresión, no tengo cifras ni datos, pero eso es mi impresión, que sí, y también hay bastante este movimiento de back to the land, ¿no? Como gente que quiere regresar para vivir en su tierra, pero también crecer su propia comida, como hay una canción de esa banda Chuy que anda con Benito ahora también, que se llama Tierra, que es como sobre querer estar en tu tierra y creo que absolutamente es algo que veo mucho. Estás hablando sobre tratar de recuperar. No sé si te pongo en aprietos si te pregunto si tú estarías a favor de la independencia o no de Puerto Rico, pero en uno de los episodios el equipo va a Naciones Unidas, donde llevan décadas luchando por la descolonización de Puerto Rico y para reclamar su lugar como un país independiente. ¿Cómo la ONU sirve para algo en este caso? Realmente no tanto, pero nos sorprendió que décadas tras décadas llegan gente, peticionarios, le dicen en la ONU, y que este año, bueno, el año pasado cuando fuimos, en el 2025, cada persona tenía 3 minutos para hablar sobre Puerto Rico y descolonización. Y han llegado también gente que están a favor de que sea un estado. Realmente ese episodio es sobre una lista que tiene la ONU, que es una lista de colonias, de territorios que no son independientes. Puerto Rico no sale en esa lista. Desde el 1952 no sale en la lista. Y esos peticionarios van año tras año para pedirle que Puerto Rico esté en esa lista. Así que realmente estamos en un punto donde es como rogar por estar en una lista. Es eso. Pero ese episodio realmente es quién va, y con tanta convicción, aunque saben que nada va a cambiar, pero si te dan 3 minutos para hablar por tu país a favor del estatus que tú quieras, tú vas, haces el esfuerzo de ir a la ONU y tomar tus 3 minutos. Y eso me parece algo bastante fuerte. Alana, ¿tú naciste en Puerto Rico? No, nací aquí. Y tienes, desde luego, aquí te refieres a los Estados Unidos porque estamos haciendo la entrevista tú desde Brooklyn, yo en Miami. Cuando alguien te pide identificarte, ¿eres estadounidense o eres puertorriqueña o eres de las dos? ¿Cómo te identificas? Caribeña, puertorriqueña. Puertorriqueña antes que estadounidense. Sí. Siempre, no lo dudas o no usas las dos identificaciones. Quizás a veces uso, pero realmente me siento puertorriqueña. Hay esa frase que boricua en la luna, ¿no? Que los puertorriqueños llevan esta identidad que tenemos, sí, aunque no importa dónde estemos y no importa dónde nacimos, y así me siento yo. Déjame terminar con esto. ¿Dónde escucho La Brega? En cualquier plataforma de podcast, donde quiera había que promoverlo, ¿no? Sí, estamos en YouTube también, pero Spotify, Apple Podcasts, donde quiera, y que lo pueden encontrar después del 3 de febrero. Perfecto, te felicito. Felicidades por esta tercera temporada de La Brega, a todos tus compañeros también, y gracias por ayudarnos a bregar. Gracias, Jorge. Gracias, Alana. Fíjense que esa palabra yo no sabía que era boricua, bregar, pero es una palabra que creo que podemos identificarnos todos los hispanos, todos los latinos, sobre todo cuando venimos a los Estados Unidos a bregar con esta nueva vida. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora el momento de sus comentarios. Yo vivo en Minneapolis, tengo una oficina de impuestos, dice Hermes Dávila 5372, y la mayoría de mis clientes tienen temor a salir a la calle. Mi negocio está muy afectado por esta situación. El presidente Trump, con su política migratoria, y Kristi Noem, está acabando con los pequeños negocios solo por su política equivocada.
Qué difícil, ¿no? Cuando no solamente es un problema social, que es gravísimo por el que estamos atravesando, pero donde también empezamos a preocuparnos cómo poner el alimento en la mesa, cómo llevar la comida a la casa, cómo el trabajo de muchos años de nuestro pequeño negocio se puede diluir en pocos meses por cosas como esta. Ethan 32 dice, Jorge, esto no se trata de si son ciudadanos americanos o inmigrantes. Creo que agredir a una persona de la forma en que lo están haciendo carece de toda preparación para este tipo de operaciones. Nadie se merece este final y creo que hasta los criminales más grandes se merecen un proceso como la ley manda. Espero que esta inquisición, en nombre de la seguridad nacional, tome otro manejo más prudente y humano. Qué buena palabra utilizaste, Ethan, inquisición. Pareciera que estamos viviendo ante una época donde no hay que tener razón de nada, sencillamente una excusa para actuar y abusar. Seguimos. Norma Caballero dice, estos videos son tan fuertes y dolorosos de ver. Estoy completamente de acuerdo contigo, Norma. Qué complicado, ¿no? Lloré de dolor y frustración por ver y no poder hacer nada. Así será el dolor de sus padres, sus corazones sangrarán. Mi más sentido pésame a sus padres, que en paz descanse Alex, y que tu espíritu tenga la gloria de Dios, que tus ángeles te canten sus melodías, que solo ellos saben contarte. Venía manejando aquí Así Veo las Cosas y venía pensando, ¿qué les puedo decir? ¿Qué mensaje como comunicadora les puedo dar? Lo sigo buscando. No lo tengo. Solamente decirles que desde donde estemos y con lo que podamos, tenemos que ser parte de una comunidad que se ayude entre sí. Cada quien a su forma y cada quien a su manera. Nosotros en Así Veo las Cosas, con este equipo de producción, comunicándoles lo que está pasando, y ustedes en sus casas tomando las decisiones correctas para enseñarles a nuestros hijos los valores correctos, porque eso es lo único que nos puede mejorar como sociedad. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Jorge, desde Minnesota, desde Minneapolis.